Habíamos hablado de hasta la clasificación de cepillos, ¿verdad, chicos? Anterior clase. ¿Se acuerdan o no? ¿Cómo es? Sí, doctora. Ya. Vamos a continuar lo que habíamos estado avanzando, vamos a avanzar lo que serían los cepillos interproximales o interdentales. ¿Para qué sirven? ¿Qué casos se debe utilizar? ¿Cómo debemos realizar los movimientos para la limpieza, etcétera? ¿Ya? Vamos a hablar que primero, que los cepillos interdentales, como su nombre indica, van a ir a hacer la eliminación de restos alimenticios y placa bacteriana a nivel interproximal. ¿Qué quiero decir? Que estos cepillos son pequeños que van a introducirse a nivel interproximal. Pueden tener una forma cónica o pueden tener una forma rectangular, de acuerdo a lo que se requiere. Los casos de indicación, como nosotros estamos viendo, puede ser en la parte de la higiene a nivel de ortodoncia, como se está viendo en la imagen, aquí, y también a nivel interproximal, donde hay espacios bastante amplios, o sea, donde realmente, o muy apiñados, donde no va a entrar la parte del cepillo, el convencional. Entonces, con la ayuda del cepillo interdental, vamos a eliminar todos los restos alimenticios. ¿Qué movimientos vamos a realizar? De vestibular hacia lingual. Si vamos a ver la parte de la higiene con el arco de la ortodoncia, se va a introducir y se va a hacer la limpieza a nivel incluso de los brackets. No solamente a nivel de los brackets vamos a utilizar el cepillo interproximal, también vamos a utilizar el que va a ser unipenacho, donde nos va a ayudar también a eliminar alrededor del bracket. ¿Ya? Cuando vamos a realizar, no solamente el cepillo interproximal va a ser para ortodoncia o cuando existen espacios con diastemas, sino también vamos a tomar en cuenta que pacientes que son portadoras de prótesis fija. ¿Qué quiero decir? Aquellos pacientes que van a presentar pónticos, donde vamos a realizar la higiene con los cepillos interproximales. Tomando en cuenta la parte de lo que según lo que va a presentar el paciente, tomando en cuenta la morfología que va a presentar a nivel interproximal, también vamos a tomar en cuenta que se van a indicar en pacientes con espacios interproximales con una forma de concavidad, donde nos va a ayudar a eliminar por completo la placa bacteriana. ¿Ya? También vamos a utilizar cuando existen los espacios sin recesión gingival. ¿Ya? ¿Hasta ahí estaría claro todo? Sí, doctora. Sí, doctorita. Uno de los casos que yo lo que les decía que cuando van a haber espacios, vamos a observar también a nivel de la existencia de la papila, generalmente desaparece la parte de la papila, entonces basta que vean ustedes, ya tienen que también indicar al paciente que se debe realizar con los cepillos interproximales toda la parte de la higiene. Hablamos de la aplicación de la pasta dental. Existe una gama grande de pastas dentales con diferentes características y la composición de la pasta generalmente es con detergentes, abrasivos. Ahora se aplica también la parte de la presencia de flúor, algunas veces hay otros tipos de compuestos, ¿no? Entonces, dependiendo, lo que a nosotros más nos interesa que la pasta dental no sea sumamente abrasiva y también lo que nos interesa es de que
esta pasta nos ayude a eliminar la placa bacteriana. O sea, ¿qué queremos decir? Que no sea muy abrasiva porque va a lesionar la parte tanto de la superficie de la pieza dentaria, en este caso ya hablando ya a nivel radicular, porque vamos a hablar de la unión amelocementaria justo con la cresta gingival. Entonces, si es que está a nivel la encía o si es que ha habido una recesión, ya estaríamos hablando de una exposición radicular. Entonces, cuanto más abrasivo es, mayor lesión va a tener. La abrasión debe ser lo necesario como para ayudar a eliminar la placa bacteriana, pero no mayor cantidad de eso, porque ya lesionaríamos el tejido dentario. Y a la vez también lesionaríamos en parte la parte de la cresta gingival. ¿Cómo se debe colocar la pasta? La pasta siempre se va a colocar colocando la boquilla de la pasta dental en contacto con las cerdas del cepillo. Se va a presionar, cosa que ingrese dentro de las cerdas del cepillo, y a medida que el paciente vaya realice el cepillado, esta pasta va a ir eliminando poco a poco, cosa de que ayude a la limpieza de eliminación de la placa microbiana de ese paciente. Si ustedes colocan la pasta encima de las cerdas del cepillo, una vez que se ha hecho el primer movimiento del cepillado y se va a eliminar toda la pasta. O sea, no va a cumplir su función o el objetivo que estamos buscando. Entonces, siempre la pasta se va a poner en contacto con las cerdas del cepillo y recién se presiona para que ingrese esa pasta, y a medida que va cepillándose el paciente, entonces va a ir eliminándose la pasta y ayuda también a la eliminación de la placa bacteriana. Lo que indican la cantidad de pasta que se va a aplicar en el cepillo va a ser más o menos del tamaño de una arveja, y no como en el dibujo que se está colocando bastante pasta y sobre el cepillo, que ni una vez en el primer contacto que vamos a hacer la vamos a eliminar y no va a cumplir su función. ¿Preguntas hasta ahí? Doctora, tengo una pregunta, perdón. Dígame. Cuando se pone la pasta en el cepillo, debe presionarse para que la pasta entre dentro, o sea, abajo de las cerdas, ¿no? Entre las cerdas. Sí, exactamente. Incluso eso nos da la pauta cuando estamos cepillando. Pues, si, digamos, hacemos un cepillado rápido y no se ha eliminado por completo la pasta que ha ingresado dentro de las cerdas del cepillo, incluso es insuficiente el cepillado de ese paciente, ¿no? Eso es una forma de ir explicando al paciente, cosa de que el paciente vaya entendiendo que el cepillado no es solamente pasar el cepillo una vez por todo rápidamente por las superficies dentarias, y eso sería el cepillado. No se le debe indicar que debe realizar más movimientos y disponer de mayor tiempo de cepillado. Te da una pauta. Ahora, ¿qué cuidados debería tener en la aplicación de la pasta? Aparte de lo que les he dicho. ¿Quién me dice? Siempre empiecen con su nombre, por favor, y después me dan la respuesta. Vamos. Más rico que María Manuel, doctora. Tal vez para los niños que no tengan mucha azúcar la pasta dental. Aparte de los edulcorantes que utilizan a nivel de la pasta. ¿Ya? ¿Qué más? Yo les pregunto. Tal vez la cantidad de flúor, doctorita. ¿Cantidad de flúor, sí?
¿Qué más? Cosas bien importantes se están olvidando, chicos. Doctora, al paciente que va dirigido, sabemos que hay pastas para pacientes adultos mayores, niños y aquellos que tienen enfermedad gingivodental. Ya. Ahí estamos hablando de pastas específicas con aplicación medicamentosa, ¿no ve? Sí. No solamente de preventiva como el flúor. Sí, María Victoria, doctora, perdón. Ya. Bueno, a ver, alguien, vamos a ver. Escobar, Carla. ¿Qué cuidados, o sea, si yo fuese su paciente, usted qué indicaciones me diría para que yo me compre una pasta dental? Escobar. Bueno. Fernández Wendy. Sí, doctorita. Tal vez dependiendo la afección que tenga. ¿Dependiendo de qué? Disculpa. La enfermedad que tenga. Ya. Ya hemos dicho la parte medicamentosa que decía su compañera. Chicas, si levantan la mano, yo no veo, porque estoy compartiendo la parte de la imagen, entonces, por favor, díganme tal persona, su apellido y la intervención que van a realizar, por favor. Doctor, disculpas, acabo de ingresar a la clase. Estaba en el Trufi, estaba de venida para la facultad. ¿Cuál de ustedes es? Su apellido. Dorado Porto Darwin. Dorado Porto Darwin. Ya, de Darwin. A tu hermano, por si acaso, yo ya le he hecho la invitación. Él tiene que aceptar para que ingrese. Ya, doctorita, muy amable, le comunico enseguida. Ya. Muy bien. Doctor, disculpe. Dígame. De Wendy Zárate, igual, por favor, me podría tomar lista. Recién salí de mi clase de OCLU, por favor. Ya, les voy a pedir un favor a todos ustedes, los que están ingresando recién. Lo único que puedo decirles es de que una vez que concluya la clase me dan, por favor, los nombres de ustedes. No podemos interrumpir la clase, chicos. ¿Ya? Por favor. Ya. ¿Quién tiene una idea de qué cuidados voy a tener? O sea, ustedes son mis operadores y yo soy la paciente. ¿Qué cuidados me van a indicar para que yo me compre una pasta dental? ¿Ya? ¿Qué más? El pH, doctora. El pH, ¿ya? Pero, o sea, ¿qué me van a decir? Hagan de cuenta que yo soy la paciente. Háblanme qué cosas debo para comprar. Yo les voy a ir a su consultorio y les voy a decir, necesito comprar una pasta dental, pero todos me dicen, esta es mejor, esta es lo otro. Ustedes como profesionales, ¿qué me van a indicar para que yo vaya a buscar una pasta dental adecuada? ¿Qué características debe tener una pasta dental para que yo utilice? Que tenga una concentración de flúor adecuada. ¿Ya? Dependiendo del requerimiento del paciente, ¿no, doctora? O sea, ¿a qué te refieres con el requerimiento? Por ejemplo, en la clase práctica estábamos hablando de pacientes que de repente tienen fluorosis. Entonces, recomendar una pasta dental en altos niveles de flúor sería contraindicado. Entonces, si yo tengo fluorosis, que me pongan una pasta dentro de su composición con flúor, estaría contraindicado. Perfecto. Sí, doctor. ¿Con quién estoy hablando? Dorado Darwin. ¿Ya?
Siempre primero sus nombres, chicos. No veo yo en la pantalla a quienes están aportando ideas. ¿Qué más? Doctora, si está avalada por las autoridades sanitarias. ¿Con quién estoy hablando? Ancasi María Victoria. De María Victoria. Sí, el control de calidad, si ha pasado o no esa pasta dental. Su acción antibacteriana también, doctora. Claro, o sea, basta que haya pasado el control de calidad de la pasta dental, ahí ha pasado por toda la parte de experimentación, el porcentaje que tiene, no tiene, si es compatible, no es compatible, qué lesiones puede. O sea, ninguna pasta no podemos utilizar si no tiene el control de calidad, ¿no? Entonces, y que esté con el sello, ¿no?, de control de calidad. Entonces, primero es eso. Segundo, ver la composición de la pasta y si es adecuada para ese paciente o no es adecuada. Tercero, que es lo más importante, que es lo primero que deberían ver todos nuestros pacientes, fecha de vencimiento. Muchas pastas, o sea, agarran y la fecha de vencimiento o ya está pasada o ya está por cumplirse. Entonces rebajan el costo y por el costo el paciente va y compra esa pasta sin darse cuenta que la pasta ya ha pasado la parte de la etapa de uso. Entonces, primero sería fecha de vencimiento, qué composición tiene. Ustedes como profesionales tendrían que ver cómo en su composición, qué cuidado yo tendría para si es un paciente que tiene cálculo. ¿Abrasividad controlada, doctora? La abrasividad, sí, hemos hablado de la parte de los abrasivos. Lo que indica los autores es de que, y yo estoy de acuerdo también con lo que dice, la cantidad de abrasivo que tiene no debe ser muy elevada, porque aparte de retirar a la placa bacteriana, estaríamos lesionando la parte del tejido dentario, como también la parte del tejido gingival. Y peor todavía si ese paciente va a presentar una recesión gingival con exposición radicular. No, en esos pacientes tenemos que tener mayor cuidado de que no tenga gran cantidad de abrasivos, ¿no? Está bien la parte de abrasivos, pero acuérdense qué pacientes atendemos o vamos a atender. ¿Qué característica debe tener ese paciente? Para que me presenten un paciente, ¿qué característica les he dicho? Tiene que tener placa periodontal y gingivitis, doctora. Ya, tiene que tener una gingivitis y van a presentar con enfermedad periodontal leve, ¿no ve? Pero ¿qué característica va a tener ese paciente para que ustedes lo trabajen? Presencia de Placa bacteriana. Todos van a tener placa bacteriana. Cálculo dental, doctora. Y sangrado. Claro, cálculo. Les he dicho, pacientes que presentan con cálculo dental. Ya. ¿Qué hemos dicho que es el cálculo dental? Placa bacteriana calcificada. ¿Sí? Entonces, para tratar de evitar la formación más rápida de este cálculo, ¿qué característica debe tener esa pasta dental? El porcentaje de minerales, pues, chicos. La liberación. Sí, sabemos qué pH va a ser aquel paciente que va a ser portador de cálculo. ¿pH ácido o pH básico? O alcalino, si quiere. Ácido. Ácido, doctor. Ácido sería el que tiene la presencia de cálculo. Sí, doctora. Ya, vamos a retirar ese concepto.
a partir de ahora, todos ustedes, cuando vean que el paciente presenta cálculo en la cavidad bucal, tiene un pH alcalino o básico. Siempre. ¿Qué es lo que pasa? En este paciente, dependiendo de que sea más alcalino, va a haber mayor liberación de iones de sales para calcificar esa placa bacteriana. Y ahí se va a formar más rápidamente el cálculo. Cuando tiene menos alcalinidad, pero sí tiene un grado de alcalinidad, igual va a ir calcificando esa placa bacteriana y por lo tanto va a presentarse cálculo. La cantidad de presentación o de formación de cálculo va a ser de acuerdo a la cantidad de placa bacteriana que presenta. Pero la parte de que se calcifique esa placa bacteriana es de acuerdo al pH alcalino que presente ese paciente. Cuanto más alcalino, más rápidamente la placa bacteriana se calcifica. Entonces, las características de esa pasta dental debemos ver que tenga menor porcentaje de iones de minerales. Porque si presenta mayor cantidad de iones de minerales, entonces la calcificación va a ser más rápida. ¿Está bien? ¿Dudas en eso? Ya sabemos. Entonces, paciente que presenta cálculo pH alcalino, paciente que presenta, o sea, mayor formación de caries sin cálculo, es un pH ácido la saliva. El pH ácido descalcifica el tejido dentario y es mayor propensión de caries. pH ácido. Y pH alcalino siempre va a ser formación de cálculo. ¿Ya? ¿Está claro hasta ahí? Muy bien. El uso de hilo dental. ¿Para qué utilizan? ¿Quiénes utilizan hilo dental? ¿Y en base a qué características ustedes compran su hilo dental? Y no sé, ahorita mayormente se compra por lo que es la cera que tiene el hilo dental. ¿Nos compramos cómo? No le he escuchado muy bien. Algunos saben recomendar por la cera que esta puede tener, o sea, el hilo dental que tiene cera. ¿Ya? ¿Con quién estoy hablando? Con Hinojosa, doctorita. Tienen que decirme. ¿Con Hinojosa? Sí, doctorita. Ya. Doctora, Sonia. Doctora, depende del grosor también del hilo dental que requiere el paciente. ¿Ya? tiene que ser suave, doctora, y tiene que tener la capacidad de remover placa bacteriana. ¿Ya? ¿Qué más? Propiedades antibacterianas. Sí, actualmente ya están poniendo, sí. Tiene que más? ser de un material resistente igual. ¿Ya? Resistente, ¿qué más? Tiene que tener un buen sabor, puede ser. ¿Un qué? Buen sabor, puede ser, doctora. Sí, o sea, si nosotros hablamos de marketing y todo, sí, vamos a agarrar y vamos a buscar que tenga saborizantes, ¿no? Que tenga agradable el sabor. Al consumidor siempre se le va a ir por la parte de que sea agradable el sabor. Tiene que ser delgado. Ya, delgado, ya, ¿qué más? También tiene que tener flexibilidad, doctora. Ya. ¿Qué más? Doctorita, algunos hilos dentales también están impregnados con fluoruro. O con flúor. Sí, con flúor. Ya. Para que todos sepan,
¿Cómo vamos a elegir un hilo dental? Vamos a observar en el paciente la parte de la morfología de la pieza. ¿Cómo va a estar esa pieza? Si va a tener una superficie cóncava o convexa interproximalmente. Vamos a ver la separación de las piezas dentarias, lo que va a ser la parte de los espacios interdentales, si hay apiñamiento, no hay apiñamiento, si hay un contacto normal, si hay una separación y no hay contacto, o sea, estamos hablando de diastemas. Vamos a observar incluso hasta la aspereza o la superficie interproximal de esa pieza dentaria. ¿Ya? Muy bien. Si hablamos de morfología, ¿dónde y cuándo ustedes utilizarían? ¿Cuando hay una concavidad o una convexidad? A nivel interproximal, ¿cuál sería? Concavidad, doctora. ¿Ya? ¿Qué más? Y la pregunta del millón, ¿ustedes en qué momento utilizan el hilo dental? Después de cada comida, doctora. Después de cada comida que me has dicho, ya. Después, ¿qué más? Cuando comemos mayormente carne, doctora. Bueno, yo Ya. lo utilizo como... ¿Ya? Después del cepillado, doctora. ¿Darwin? Después del cepillado. Ya. Vayan diciéndome esos nombres, chicos. Ya les he dicho, no les Darwin, veo. doctora. Darwin. Ya. Bueno, vamos a hablar claramente de esto, chicos. Si ustedes, si yo fuera paciente de todos ustedes y he ido a todos los consultorios, ya, o sea, ya me han confundido, ¿no ve? No podemos hacer eso. Todos tenemos que hablar el concepto de cada cosa, lo que vamos a utilizar, o la definición en este caso. Tenemos que tener la misma definición, no importa la forma como lo expliquemos, pero tenemos que, el mensaje tiene que ser el mismo. El hilo dental nunca se utiliza para eliminación de restos alimenticios. Nunca. ¿Quieren ustedes indicar al paciente que van a utilizar para eliminación de restos alimenticios? Vamos a utilizar los cepillos. Si hablamos de cepillos, estamos hablando de los diferentes tipos de cepillos, desde el convencional. Ahora, si a nivel interproximal hay retención de alimentos, lo que vamos a utilizar van a ser los cepillos interproximales. Todo lo que es cepillo es lo que elimina restos alimenticios. Evidentemente placa bacteriana, pero el cepillo, si queremos eliminar restos alimenticios, siempre cepillo, nunca hilo dental. Entonces, el hilo dental, ¿en qué momento lo voy a utilizar? Después del cepillado. Siempre después del cepillado. ¿Por qué? Porque el hilo dental va a eliminar la placa bacteriana a nivel interproximal. La placa bacteriana residual que no hemos podido eliminar con el cepillo. Entonces va a eliminar el hilo dental. Les había dicho, tomando en cuenta la morfología interproximal, nunca vamos a utilizar en pacientes que tengan concavidad, porque por la concavidad a nivel interproximal nunca va a llegar en contacto el hilo con la superficie interproximal. Entonces siempre vamos a ver la morfología de tipo convexa, no cóncava. ¿Ya? La destreza manual, de acuerdo a la destreza manual, vamos a indicar los diferentes diseños que va a presentar el hilo. Hay algunos que ya directamente vienen como un ganchito, como una espadita, así, que directamente agarramos y introducimos el hilo dental. Ni siquiera utilizamos ya los dedos, nada. Cuanto mayor aspereza interproximal, ya sabemos que va a haber siempre más retención de placa bacteriana, pero tenemos que tener mucho cuidado si es que a nivel de la superficie radicular
la parte del uso del hilo dental. Generalmente es cuando existen espacios muy grandes como los 10 temas que habíamos hablado, es mejor indicar al paciente que utilice los cepillos interproximales. Ahora, si el diastema no es tan grande y también ahí va a haber placa residual, entonces nosotros tendríamos que utilizar la cinta dental, ¿ya? No, es más, eso sí nos ayuda a eliminar, pero no he visto en nuestro medio todavía la cinta dental, ¿no? Entonces, vamos a ver de acuerdo a las características. Ahora, si hay apiñamiento, vamos a buscar un hilo que sea extra fino, ¿no? O fino. El normal, cuando hay contactos normales, y así sucesivamente, vamos a ver las características que va a presentar nuestro paciente para indicarle el hilo dental. Es por eso que a ustedes yo les he dicho claramente, cuando vayan a hacer la motivación, educación e instrucción de ese paciente, ustedes tienen que tener la gama de cepillos interproximales, de hilos dentales, o sea, tener todo, cosa de que se le indique al paciente. No se le va a obsequiar, pero sí se le va a indicar de acuerdo a las características que va a presentar ese paciente. Forma del uso del hilo dental, todos ya lo conocen, de todas formas vamos a repasar. Se va a sacar más o menos un pedazo de 30 centímetros de hilo dental. Se va a agarrar hay dos formas. Uno que se va a hacer en el dedo índice, va a ir enrollando, y en el otro dedo índice un poquito. Cosa que dejemos más o menos 1 centímetro de hilo dental para que se introduzca ese hilo dental en el espacio interproximal, como estamos viendo aquí. Si ustedes observan, se introduce la parte de este centímetro y nunca se va a realizar este movimiento que estamos viendo de introducir el hilo dental y retirar, ¿no? Lo que se va a hacer es deslizar el hilo dental. Están viendo el cursor, ¿verdad? ¿Se ve el cursor? ¿Cómo es? Sí, doctora. Gracias. Entonces se va a ir deslizando poco a poco sobre la superficie proximal de esa pieza dentaria y eso va a ser lo que se retire. ¿Qué cuidados vamos a tener? Cuando introducimos el hilo dental, vamos a encontrarnos con el punto de contacto interproximal. Vamos a presionar ligeramente hasta pasar el punto de contacto. Una vez que hemos pasado, vamos a hacer un movimiento envolvente sobre la pared proximal de esa pieza, introduciendo ligeramente a nivel de la parte de la papila. La papila está compuesta por encía marginal libre y insertada. Solamente vamos a tomar la parte de la encía libre y vamos a desplazar, cosa de que la placa bacteriana vaya retirándose. Lo que hemos hecho, la parte del dedo, del hilo en uno de los dedos envolventes, el otro va a ir soltando y el otro va a ir envolviendo, ¿sí? Muy bien, lo que habíamos visto en esta imagen, habíamos visto la parte de la introducción de la parte de los dedos, de los índices, el manejo. Si vemos en este caso, vamos a ver el manejo de donde vamos a tener el hilo dental enroscado, va a ser en el dedo medio y los índices libres. Particularmente a mí más me agrada esto porque tengo mayor control de presión a nivel de la introducción del hilo sin lesionar
la parte de las encías gingivales insertadas y hacer el sangrado, que ahí estaríamos lesionando a nivel interproximal de la encía. O sea, estaríamos lesionando la parte de la papila. ¿Sí? Muy bien, las diferentes técnicas de cepillado que ustedes están realizándolo, pues están revisando literatura, están estudiando, y sería la técnica de Bass, la de Stillman, la de Charters, la de Fons, dependiendo, ¿no? Hay técnicas de Bass modificado, de Stillman modificado. Entonces, ustedes van a determinar la técnica que le van a indicar al paciente de acuerdo a lo que requiera el caso de ese paciente. La técnica de Bass, por ejemplo, vamos a ver ya sea en encías completamente sanas o aquellas encías que no han tenido ninguna lesión, o más que una gingivitis, se podría decir, no ha habido una retracción gingival o recesión gingival, entonces vamos a utilizar la técnica de Bass y también donde se va a hacer la parte del masaje circular. La técnica de Stillman, que vamos a indicar cuando hay pacientes que presentan recesión o retracción gingival, entonces nosotros vamos a indicar. En un paciente ustedes pueden indicar diferentes tipos de técnicas, lo cual, o sea, se debería realizar si en un área, digamos en la parte derecha, superior derecho, posterior superior derecho, tengo una retracción gingival, de hecho que yo esa zona tendría que indicar la técnica de Stillman. Y, digamos, el resto no voy a tener ninguna retracción, recesión, podría indicar la técnica de Bass. Se podría hacer. Lo cual sí se debe realizar, pero los pacientes que estamos generalmente no aceptarían que se les dé diferentes tipos de cepillos. Por ejemplo, para la técnica de Bass tiene sus indicaciones específicas del tipo de cerdas, el tipo de cepillo, qué movimientos. En la técnica de Stillman se realizan otros movimientos, o la dureza de las cerdas es otra. Entonces, vamos a tratar de ver que ese paciente cumpla. Se le va a indicar la técnica, lo que si hay recesión con seguridad vamos a hacer de Stillman. Y se le va a indicar a ese paciente cosa que cumpla, más que todo que cumpla. No le vamos a hacer que el paciente, más bien una dificultad para que su higiene sea peor de lo que vino. ¿No? Pero nosotros tenemos la obligación de ir indicando poco a poco y explicando al paciente. No les voy a indicar la técnica 45 grados, se pone así, el cepillo, las cerdas en relación, no. ¿Por qué? Porque el trabajo que se les ha dado es para que ustedes lo realicen y para que estudien. Eso sí, en cualquier momento yo les voy a evaluar según las técnicas, con el paciente que están atendiendo. Ahora, la parte del cepillado en pacientes de ortodoncia, si ustedes observan con una ortodoncia, se supone, fíjense, no es ortopedia, sino ortodoncia. Entonces, si ustedes observan los movimientos que vamos a realizar, claramente en forma horizontal, por encima del bracket y a la vez por debajo. Vamos a realizar la parte de movimientos en forma de 45 grados, en forma de semicircular, y también se utiliza el hilo dental. Tenemos la parte de la aplicación de hilos dentales a nivel de ortodoncia. Se va a utilizar también el cepillo de unipenacho para hacer la limpieza de bracket por bracket, dependiendo lo que sean las características que va a requerir ese paciente de ortodoncia. No es que cuando les digo hilo dental, pero doctora, ¿tiene brackets? ¿Tiene arco? Sí, tiene arco, tiene brackets, tiene lo que ven ustedes, pero sí se puede utilizar el hilo dental
que ya tenemos, es como unas agujetas o agujas, si quieren, que está insertado el hilo dental que nos ayuda a pasar y introducir por la parte de debajo del arco y a nivel del bracket, la limpieza. La limpieza de la lengua, tenemos limpiadores a nivel de la lengua. Este limpiador es uno de los más antiguitos, los que ahora, porque actualmente la parte de la limpieza de la lengua, si ustedes observan, fíjense, este es el antiguo que teníamos, que agarrábamos y estirábamos. Ahora en los cepillos mismos, en la parte del mango, tiene una pequeña gomita como puntillado, así levantado, donde vamos a... Y hay diferentes tipos de limpiadores de la lengua. Siempre se debe eliminar la placa bacteriana que tiene en la superficie dentaria de la lengua, no solamente la superficie dentaria, sino también a nivel de la lengua. Pasamos, hasta aquí vendríamos a hablar de todo lo que serían medios físicos para el control de placa bacteriana. Todo serían medios físicos. Vamos a pasar a la parte de la introducción de los medios químicos, que dentro de los medios químicos que vamos a tener en el paciente, y va a estar las pastillas reveladoras, los antisépticos que tomaríamos en cuenta. Dentro de las pastillas reveladoras, ¿qué es? Sabemos nosotros perfectamente que la placa bacteriana no es visible a simple vista. Entonces, a través de estos reveladores de placa, que están en forma de tabletas, nosotros hacemos que esa placa bacteriana que es invisible sea visible tanto para el paciente como para el operador. Nosotros le indicamos claramente al paciente que toda la zona que haya mayor tinción es donde está su higiene deficiente de ese paciente. Se le va indicando y enseñando todo con ayuda de los reveladores, donde no está haciendo buena higiene ese paciente. Desde el punto de vista periodontal, lo que nos interesa es la tinción de la placa bacteriana que está en contacto con la cresta gingival. Porque toda la placa bacteriana de la superficie dentaria que está en contacto con la cresta gingival es lo que nos va a provocar inflamación y los problemas periodontales. ¿Ya? Si es que ustedes tienen alguna duda, mientras voy exponiéndoles, pregúntenme. ¿Qué cuidados voy a tener cuando yo voy a hacer la aplicación de las pastillas reveladoras o las tabletas reveladoras, si quieren? De indicar al paciente que no es para deglutir la pastilla reveladora. Cuando le estoy colocando, se le explica al paciente que se lo va a diluir para hacer la tinción, que va a diluir el paciente, ¿no? Porque si no le explican exactamente lo que van a hacer, basta que vean una tableta el paciente, lo va a deglutir, ¿ya? Entonces tengan ese cuidado porque eso ya ha pasado. Por eso tengo el cuidado de explicarles claramente lo que tienen que hablar con el paciente. ¿De qué nos sirven las pastillas reveladoras? O sea, las vamos a utilizar tanto como en prevención, vamos a utilizar en motivación, educación e instrucción en ese paciente. Todo con el objeto de que ese paciente cambie sus hábitos, sus malos hábitos por buenos hábitos, que aumente la frecuencia del cepillado, enseñarle que esa placa bacteriana que está lesionando, que si no retiramos a medida que va avanzando, va a ir destruyendo incluso hasta los tejidos duros. Para eso tienen su portafolio, que sería la parte de enseñanza de la enfermedad periodontal. Se le va indicando tanto la parte de control de placa bacteriana, se le indica, como también lo que le va a pasar con
la parte de la historia de la enfermedad periodontal. ¿Ya? Ustedes lo que van a hacer, cuando ustedes vayan a hacer la práctica, lo primero que van a hacer, antes de colocar la placa de la pastilla reveladora, van a colocar en los labios del paciente vaselina en crema, vamos a poner todo el contorno de los labios y la parte de la mucosa labial también vamos a colocar vaselina en crema, antes de colocar la pastilla reveladora. Una vez que hemos hecho eso, colocamos la pastilla reveladora, se le indica al paciente que lo va a diluir y que lo pase como si fuera un dulce a través de las piezas, en todas las piezas, cosa de que se vaya pigmentando la placa bacteriana. La otra técnica que enseñan es que vayan y muerdan y destruyan, o sea, lo muelan con los molares la pastilla reveladora, y cosa de que se disuelva más rápidamente si lo hemos deshecho. Muy bien, una vez que ya hemos identificado, si ustedes ven aquí en la imagen, lo que les decía, a mí desde el punto de vista periodontal, lo que me interesa es la parte de la tinción de aquí, que también eso es lo que se va a registrar en se podría decir, ahorita les voy a mostrar, en el registro de control de O'Leary, en esto. Nosotros vamos a ver que la pieza dentaria va a tener, la representación va a ser de 4 triángulos, que uno va a ser vestibular, palatino, mesial y distal. No, muchos me preguntan la parte de la oclusal, ¿por qué no está la oclusal, doctora? Dice. ¿Por qué? Porque la oclusal pues, no está en contacto con la parte gingival, que nos interesa a nosotros, que es eliminar esa placa para que no haya inflamación del tejido periodontal. Este revelado se puede hacer a cualquier edad, no a muy pequeñitos tampoco, pero sí se puede hacer niños que ya manejan el cepillo ya con cerdas. Poco a poco se les va indicando para que incluso se va motivando al niño, mira, esta parte roja, que se va enseñando. Ahora, desde el punto de vista del operador, para nosotros nos sirve que cada revelado y registro nos va a identificar cómo va a ir evolucionando su higiene o el control de placa bacteriana de ese paciente. Por decir, si un paciente nos sale un 80%, y en la siguiente sigue 80%, en la siguiente 85%, 90% o 70%, no baja de ese porcentaje, entonces ese paciente directamente no va a ser apto para que, o sea, no va a salir directamente porque cada vez que sale un índice elevado se le vuelve a indicar al paciente. Podemos pensar que nosotros no hemos hecho una motivación, educación e instrucción adecuada y requiere que mayor explicación al paciente. Entonces, la siguiente, vuelvo a explicar todo. No hay cambio de ese paciente, directamente yo ya no lo atiendo. ¿Por qué no lo atiendo? Porque va a ser un fracaso ese tratamiento. Si el paciente de un revelado a otro revelado, si ustedes han hecho un buen control de placa bacteriana, mínimo tiene que bajar un 50%. Entonces, si vemos que el avance nos está dando más o menos un indicador de que sí ese paciente va a tener una evolución favorable dentro del tratamiento, desde el punto de vista del operador. Todo lo que vamos a hacer es revelado y el registro. Desde el punto de vista del paciente, ¿para qué nos sirven las pastillas reveladoras? Nos sirven a nosotros para indicar que ese paciente se le va a indicar, evidentemente se le va a motivar a través de las pastillas reveladoras diciendo, mira, si esta tinción
delante del espejo, que agarre el cepillo y vaya eliminando. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En ese paciente se le tiene que obsequiar, bueno, en nuestro caso vamos a tener que obsequiar, porque se debería comprar el paciente, vamos a obsequiar pastillas reveladoras para que en su casa se realice el revelado en la noche y con mayor tiempo, disponibilidad de tiempo para que se realice el cepillo o el cepillado para eliminar esa placa teñida. Entonces, poco a poco. El paciente sin querer, si todas las noches que, digamos, lo voy a ver de aquí a 5 días a ese paciente, le voy a obsequiar 5 pastillas reveladoras, supuestamente. Ustedes lo van a partir en 2, una pastilla reveladora, y le van a dar media tableta por cada noche. Entonces, ese paciente, al hacer el revelado y ver que hay una tinción en cierta área, de por sí va a empezar a eliminar. Doctorita. Dígame. Soy Darwin. ¿Sí? Quería preguntarle, ¿será que me puede dar permiso? Ahorita tengo clase de farmacología y de todos modos Vaya nomás. está con 3%. ¿Sí? Pero no es a las 6:30 su clase de ustedes de fármaco. El doctor ya está acá, doctora, y nos dijo que ingresemos ya. Sí, porque no hay cruces de horarios. Pero vaya, Darwin, no hay problema. Ya, doctorita, ¿Ya? le agradezco mucho, muy amable. Que tenga buena tarde. Buenas tardes. Entonces, lo que sucede, el paciente va a empezar a eliminar la placa bacteriana en cierto sector. Sin darse cuenta, en los posteriores revelados ya no va a haber el acúmulo en ese sector. Como va a estar eliminando poco a poco cada día, ha creado un hábito sin querer directamente cuando vaya a cepillarse, ahí en ese donde había mayor acúmulo, ese paciente ya va a cepillar con más énfasis. Entonces, tanto como para el operador tiene su objetivo, como para el paciente. Ahora, para nosotros es un indicador también cuándo vamos a realizar la cirugía periodontal. Claramente los autores dicen que debe llegar a un 10% de presencia de placa bacteriana en ese paciente para después realizar las cirugías. Si no llega a ese porcentaje, ese paciente no es apto para recibir una cirugía periodontal. ¿Ya? Para hacer el registro de la placa bacteriana, el autor, que es O'Leary, agarra y inventa un índice para hacer el registro del porcentaje de esa higiene de ese paciente. Entonces, periódicamente, lo que les he dicho, vamos a ir haciendo una revisión del porcentaje, cómo va realizando su higiene, y lo que les había dicho, el 10% de la terapia quirúrgica, ¿no? Si no baja hasta ese porcentaje, directamente no vamos a realizar la parte de la cirugía, y si no baja también el porcentaje, el tratamiento de ese paciente va a ser un fracaso. ¿Ya? Lo que les había dicho hace un momento, ya estamos más o menos una hora, voy a acelerar un poco. Les había dicho que debe estar todo el revelado, lo que nos interesa, todo lo que está con la cresta gingival y la pieza dental. Entonces, mientras mayor cantidad de placa bacteriana, mayor problema periodontal, y cuanto menos haya, ya vamos a ver que un 70% ya estamos logrando la parte del tratamiento. El registro, vamos a contar, no tomen en cuenta lo de aquí del medio, esos son temporales, como estamos trabajando más con adulto, vamos a tomar la parte de las piezas del adulto. Basta que se tiña, cada triángulo va a representar una pared de la pieza dentaria. La tinción, vamos a ir pintando de acuerdo a lo que observemos. Vamos a contar la cantidad de superficies teñidas. En este caso, vamos a contar
Y vamos a multiplicar las superficies teñidas en este caso, los que si contamos, nos va a dar 59 superficies teñidas, los que están con color rojo. Por 100 va a ser 5.900. Vamos a contar las superficies presentes de las piezas dentarias, o sea, cuento los números de piezas y lo multiplico por 4, que me va a dar 92 superficies teñidas. Voy a dividir y me va a salir el porcentaje de ese paciente. Muy bien, ¿cómo vamos a hacer el llenado? Sus datos personales de ustedes, el nivel, el grupo, nombre del paciente, la primera fecha que estoy haciendo el control, voy a colocar aquí y voy a poner el 64.13%. Todo lo que pasa más del número principal, ¿qué quiero decir? Si es 60.01, ya anoto en el inmediato superior porque ya pasó. 64 ya ha pasado de los 60, no, la mayor parte se equivoca y me anota en la columna del 60. No, ya pasó, entonces se anota en la columna siguiente que es 64.13%. Químicamente ya vamos a hablar de antisépticos. Dentro de los mejores antisépticos estaría la clorhexidina al 0.12%. La frecuencia de lo que utilizamos la clorhexidina, solamente con la parte de los enjuagues, se supone que no reemplaza al cepillado. Estoy hablando claramente. No reemplaza al cepillado, pero hablando como antiséptico, va a reducir de un 45 a 61%. En una gingivitis, dentro de la gingivitis va a reducir de 27 a 67%. O sea, cuanto haya mayor enjuague y más control con enjuagues, la resolución de la gingivitis va a ser más elevada. Generalmente, más que todo con los antibióticos, si no sabemos utilizarlos adecuadamente, nos va a producir una resistencia. Con este antiséptico no se produce esa resistencia dentro de los microorganismos. O sea, podemos utilizar reiteradas veces en diferentes etapas de la vida y no va a presentar una resistencia en los microorganismos. El enjuague de la clorhexidina es una de las que nos va a ayudar dentro del tratamiento de la fase 1 bastante a resolver los problemas periodontales. No solamente va a ser por eso que les exijo que utilicen clorhexidina. Algunos, yo sé que cuesta caro la clorhexidina, pero sí o sí van a tener que utilizar clorhexidina dentro. Uno, porque no dice en nuestro libro, pero sí en otros artículos descubre ustedes de 1 a 2 horas. En realidad dice la literatura, cubre 2 horas como una pantalla mientras trabaja el operador. Pero seguro es 1 hora. Entonces ustedes con la clorhexidina se estarían poniendo una pantalla de protección con ese paciente. Y vamos a utilizar durante toda la fase 1, la parte de los enjuagues, todo con clorhexidina en ese paciente. Conclusiones. La higiene específica centra los esfuerzos del cepillado en las porciones cervicales e interproximales de los dientes, donde la placa microbiana se acumula primero. Los dentífricos aumentan la efectividad del cepillado, pero deben producir una abrasión mínima de las superficies radiculares, lo que les he dicho. El control químico de la placa puede aumentar control de la placa y reducir la gingivitis. También hemos hablado de eso. El uso de enjuagues bucales precepillado no reemplaza los medios mecánicos del cepillado. Es un coadyuvante para el control de placa bacteriana. Quisiera saber si alguno de ustedes tiene dudas respecto a esta parte o el tema de control de placa bacteriana.
A partir de este momento, cuando yo les diga y les pregunte, ¿ha hecho usted control de placa bacteriana a su paciente? Ustedes sí han hecho todo la utilización. Primero, hacer motivación, educación, instrucción. Han hecho todo de los medios físicos, químicos, todo lo que se está llevando en esta clase y la anterior, si han hecho en el paciente, es que han hecho un control de placa bacteriana. Si solamente han hecho revelado y registro, es claramente lo que estamos diciendo. Es un registro de la presencia, donde se encuentra la presencia de placa bacteriana. No es un control de placa bacteriana, sino registro, nada más. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer primero es enseñar un control de placa bacteriana y con eso estarían resolviendo un 70% del tratamiento de ese paciente y el otro 30% lo que nosotros vamos a realizar como operadores. No hacen eso, ese paciente no va a salir con seguridad. Preguntas respecto al tema. Doctora. Sí, dígame. Doctora, ¿y el uso de la clorexidina, digamos, si el paciente llega a utilizar por su cuenta el uso muy seguido, no puede llegar a alterar, a irritar la mucosa del paciente? La clorexidina, mira, Fabricio, ahora ya sí les estoy viendo porque ya he puesto. La clorexidina yo lo considero un antiséptico de uso profesional. Al paciente, si vas a querer que utilice un antiséptico de por vida, tiene que ser antisépticos más suaves, como ser de la línea de Colgate, digamos, que eso no nos va a lesionar. La clorexidina tiene sus efectos colaterales. Gracias a Dios son reversibles, pero es de uso exclusivo de un profesional para mí. ¿Qué quiero decir? Que mientras vos estés haciendo el tratamiento de ese paciente, vos vas a utilizar clorexidina. Cuando hacemos una cirugía, indicamos previamente cómo va a utilizar al paciente. El postquirúrgico también vamos a utilizar y la vamos a retirar. No vamos a utilizar de por vida, sino es más de uso de tipo profesional. Ahora, los otros antisépticos, incluso el otro que, ahorita te voy a decir, el otro antiséptico también lo considero que hay que tener con mucho cuidado, que tenemos que utilizar, ¿no? Y no es clorexidina, es ahorita te voy a decir, porque yo un minuto, ¿no? Te voy a decir en este momento. El Listerine, por ejemplo, Fabricio, también lo considero uno de los antisépticos que hay que cuidarlos. Yo a mis pacientes, cuando ya les he enseñado todo, les enseño más que todo Colgate. Había uno mejor, que después de la clorexidina, sí me gustaba indicarle al paciente, le hacía ese cambio hasta que aprenda a hacer un buen control de placa bacteriana, ya se ha retirado del medio. Entonces, generalmente le pongo a Listerine, después quito Listerine y les pongo ya Colgate. Ahora, efectos colaterales de la clorexidina es de que pasados los 10 días todo ya empieza a haber manchas de color marrón, las resinas se convierten, también se manchan, y lo que más afectaría, bueno, yo siempre veo, no tanto, bueno, la estética es importante, pero más veo la parte funcional del paciente también, que serían las dos cosas que deberíamos buscar nosotros, tanto funcional como estética, es la parte de la pérdida de gustativa del paciente cuando utilizas mucho clorexidina. De hecho, que se va, una vez retirado, ya va a poder
volver a su normalidad, la parte de las manchas de las resinas vas a tener que hacer un recambio de resina. No sé si esa era tu duda, Fabricio. Sí, doctora, muchas gracias. ¿Y a alguien más, chicos? Si no va a haber otras preguntas, directamente nos veríamos el próximo lunes en teoría y en práctica mañana los del día martes y los del día miércoles el día miércoles. ¿Está bien, chicos? ¿Dudas? ¿Nada? Perdón, doctorita. Al inicio de la clase no me pude unir, estaba sumamente lento mi internet, estaba botando a cada rato, no llegué a la lista, no sé si me podría tomar en cuenta. Ya está, Fabricio. ¿Alguien más? Gracias. Doctorita, me dijo que le diga a final de clase. Sí, sí, ya está. Wendy, ya está. Está bien, gracias, doctora. ¿Alguien más? Yo también, doctorita. Sí, Ya está. Ya está, Noel. ¿Quién más? ¿Alguien más? Si no hay, bueno, chicos, nos vemos. Chao, chicos. Hasta luego, Hasta luego, doctora. Chao, chicos, chao. Hasta luego, doctora.